Señor maestro don Carlos Prieto, señor ministro Óscar Espinosa Vargas, encargado de negocios de la Embajada de México, señor don Julio Sau, gerente general del Fondo de Cultura Económica de Chile, señor don Edgar Fischer, señores académicos, amigos, amigas, les agradezco particularmente su presencia el día de hoy. Me encuentro aquí con ustedes en la gratísima misión de darles la bienvenida en nombre de nuestra Academia Chilena de la Lengua, de la cual soy vicedirectora. Una vez más, las actividades de nuestra academia confluyen en una ocasión muy propicia con las del Fondo de Cultura Económica en Chile, con cuyo gerente general, don Julio Sau, tenemos institucional y personalmente ya una larga amistad. Y esta ocasión propicia es la presentación del libro Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, del cual es autor el maestro don Carlos Prieto, a quien admiramos doblemente, como el gran músico que es, y como el escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, institución hermana de la nuestra. El maestro Carlos Prieto es una de esas personas privilegiadas en cuya conciencia y en cuya labor converge la más fina sensibilidad musical y artística con el ejercicio sabio y sostenido de las letras. Son pocas esas personas, son pocas pero son, dice un verso de Vallejo, y merecen nuestro mayor reconocimiento y aprecio. No me referiré al libro que hoy presentaremos, pues lo harán mucho mejor quienes hoy tienen ese honroso encargo. Sí quiero decir que resulta muy emocionante recibir a un virtuoso del violonchelo, instrumentos que muchos, y hasta yo mismo, identifican como muy próximos a la voz del alma, y a quien, junto con cultivar brillantemente un repertorio clásico, ha estrenado y difundido piezas importantísimas de la música latinoamericana. Y a un escritor de muchos y notables libros sobre música, de los que se puede aprender a conocer la doble sensibilidad que distingue al maestro Carlos Prieto. Y como son ya estas demasiadas palabras para una simple bienvenida, dejo con ustedes a don Julio Sau y a quienes serán los presentadores de esta obra. Nos reunimos hoy para presentar el más reciente de los libros, de los 5 libros que el maestro Carlos Prieto ha publicado en el sello editorial mexicano Fondo de Cultura Económica que yo represento en Chile. Para esta presentación tenemos el agrado de contar con la presencia muy especial del encargado de negocios de México, el ministro Óscar Esparza, y del maestro Edgar Fischer, a quienes le agradecemos también haber venido en este día tan complejo. Y en forma muy especial agradecer la presencia en Chile nuevamente del maestro Carlos Prieto, este polifacético hombre del Renacimiento que nos sigue maravillando con su música y sus libros en pleno siglo XXI. Originario de México, el maestro Carlos Prieto es un chelista de reconocimiento universal y que ha recibido las más altas condecoraciones de gobiernos e instituciones culturales de América y Europa. Es un artista creador, un sabio y un escritor, dice Yo-Yo Ma, con musical capacidad de síntesis. La música no se me reveló como la pasión mayor de una vida hasta la noche milagrosa en que descubrí el alma del cello en las manos de Carlos Prieto, dice Gabriel García Márquez, su amigo. Creo que basta con esos 2 testimonios para dar una aproximadísima idea del nivel y de la importancia de este autor del Fondo de Cultura Económica y músico de excepción. Para mí es un gran honor participar en la presentación del libro Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, del maestro mexicano Carlos Prieto. Empezaré por decir que Carlos Prieto es un verdadero embajador de México. Para nuestras representaciones en el exterior es un gran privilegio contar siempre con sus visitas, porque además de la oportunidad de presentar
y compartir con públicos extranjeros su virtuosismo musical, también nos da la oportunidad de conocer a Carlos Prieto como un verdadero intelectual con mayúscula. Carlos Prieto, además de músico, es musicólogo, y puedo decir, además de las palabras, agregar a lo que dijo la señora Valdés. Carlos Prieto también es un crítico de arte, es un investigador, es un historiador, un filólogo, un excelente narrador. El libro hace un recorrido por la historia soviética y nos muestra cómo los vaivenes políticos tuvieron una determinante influencia en la vida y obra de toda una pléyade de artistas rusos soviéticos. Lo que le sucedió a Shostakovich en temprana juventud, que se le celebraba y se le censuraba después y oprimía, se vuelve a repetir varias veces durante toda su vida creativa, una y otra vez. Recibe el premio Stalin, el premio estatal de la URSS, la Orden de Lenin, entre otros muchos reconocimientos, pero después en cada ocasión siempre vuelve a caer en desgracia, prohibiéndose su música, denostándose sus composiciones, calificándose su música como formalista y burguesa, lo que significaban que no solo servía para las circunstancias políticas de ese momento, y se le obligaba a reconocer sus errores y a agradecer al partido por las correcciones que éste le hacía. Creo que es necesario destacar que se trata de una obra de significado histórico de gran valor. Debe ser leída no solamente por estudiantes y amantes de la música, sino por todas las personas que se interesen por la historia del siglo XX en general y en particular la de Rusia, sus artistas y su pueblo. Un segundo aspecto, quiero también decir que al realizar en toda la obra la narrativa de la creación de Shostakovich dentro del contexto político que relata, Carlos Prieto hace una destacada y bella descripción de la propia música de Shostakovich, de sus movimientos, con lo que se nos revela como un magnífico crítico de arte. Solamente mencionaré una de estas descripciones. Cuando habla de la sonata para violín y piano compuesta en 1968 y que Shostakovich dedicó a David Oistrakh en sus 60 cumpleaños, Carlos escribe: la obra termina pianísimo con unos tremolandi sul ponticello del violín que desaparecen en la nada. Muy poético. No sé si pudiera pedirle, maestro, que después, más adelante, cuando nos deleite con su música, nos pueda dar un ejemplo de un tremolandi sul ponticello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy merecido. Te agradezco mucho. Conozco al maestro Prieto desde ya bastante tiempo y es una persona que me ha impresionado siempre mucho por tantos aspectos de él. Primero, el hecho de saber que fue un hombre del acero y que se transformó en chelista porque ese era su sentido de vida en realidad, es muy admirable. Y además se aprovechó de impulsar el instrumento de una manera increíble, porque no solo ha interpretado obras contemporáneas, como decían, sino que ha encargado a compositores que escriban para el cello. Aparte de todo esto, por supuesto, el maestro Prieto es escritor, tiene ya varios libros, y este libro de Dmitri Shostakovich es en realidad muy entretenido y muy interesante, porque como explicaban, es el problema, el drama de un creador en el periodo soviético, en que estaba con esta camisa de fuerza, y cómo con esta potencia creadora de Shostakovich él tenía que encontrar el camino de manera de sobrevivir en esto. Fue una lucha muy dura. Efectivamente, a lo mejor Shostakovich habría escrito otras obras todavía más de vanguardia si no hubiera tenido esta camisa de fuerza encima. Pero lo que logró hacer con un régimen tan duro fue verdaderamente extraordinario. Las obras de Shostakovich son muy variadas, de muy
diferentes aspectos y para muchos instrumentos distintos, y son todas interesantes. Bueno, hay periodos, tuvo que componer forzosamente para el partido, por ejemplo, mucha música de teatro, mucha música de película. Y también hubo un periodo que afectó mucho, el periodo antisemita que hubo en la Unión Soviética posguerra. Escribió varias obras con temas judíos y las mantuvo ocultas esperando que pudieran tocarse, porque en ese momento no se permitían tocar. Para músicos, para no músicos, para los que les gusta la música de Shostakovich, para los que no les gusta, para los que no la conocen tanto, es un libro que merece ser leído porque es muy instructivo de este periodo intenso de lucha de los creadores en la Unión Soviética. Y de paso tiene la oportunidad también el regalo del generoso maestro Prieto de bajar 2 obras de Shostakovich gratuitamente, interpretadas por él. Así que muchas gracias, Carlos, por tu aporte, y siento no haber traído el texto original. Lo has hecho muy bien. En primer lugar, quisiera agradecer a doña Adriana Valdés por su hospitalidad y por sus palabras. Quisiera agradecer a don Óscar Esparza, a don Julio Sau y a don Edgar Fischer por sus palabras. Y les voy a explicar ahora de dónde surgió mi interés en Shostakovich. Cuando yo llegué al Tecnológico de Massachusetts, descubrí que entre las cosas magníficas que tenían era una discoteca extraordinaria, y había una serie de cuartitos en donde podía uno pedir obras y escucharlas. Y allí descubrí yo la música de Dmitri Shostakovich. Y me causó un interés profundísimo. Y además me intrigaron las cosas que escuché, porque al lado de obras maestras indudables como su Quinta Sinfonía, su Sexta Sinfonía, escuché algunas obras de una mediocridad absolutamente inexplicable. Y luego en 1959 ocurrió una cosa inesperada para mí. Llegó a México una delegación soviética y miembro de la delegación era Dmitri Shostakovich. Yo fui al concierto inicial que se dio en el Palacio de Bellas Artes en México, en que se tocaron obras de Shostakovich, y durante el intermedio fui al palco en donde estaba él a saludarlo y a expresarle mi gran admiración. Cuando llegó Anastas Mikoyan a Monterrey, resultó que su intérprete estaba completamente enfermo. Le habían caído mal los antojitos mexicanos. Y el señor Basikin me preguntó si quisiera yo ser intérprete de Mikoyan. Y yo dije, bueno, pues sí, con mucho gusto. Y durante un par de horas fui intérprete de Mikoyan. Y al terminar la visita me dijo Mikoyan, ¿y usted, amigo Prieto, no le interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética? Y yo le dije, pues me interesaría, pero muchísimo. Y bueno, así me fui a la Unión Soviética. Bueno, y naturalmente apenas se anunciaba un concierto de obra de Shostakovich, motivo por el cual había yo estudiado ruso y motivo por el cual estaba yo en Rusia, en la Unión Soviética, iba yo a escuchar las obras. Y en 62 vi varias ocasiones a Dmitri Shostakovich en conciertos. Él me trataba muy bien. Un día me dijo, acompáñeme al camerino a saludar a un compositor del cual se había tocado una obra, y me percaté que los tics nerviosos que había yo observado en México seguían
o quizás se habían incrementado. Los conservatorios pasaron épocas nefastas de intolerancia musical y de discriminación de clase. Todo estudiante con antecedentes burgueses tenía que ser expulsado. La mayor parte de los compositores del pasado quedaron incluidos en una lista negra. Y a título de ejemplo, mencionaré algunos de los calificativos que les aplicaron. Tchaikovsky, espíritu degenerado, parásito de la aristocracia rusa. Schumann, antisocial y ultraindividualista. Chopin, esteta de salón. Scriabin, oscurantista y místico. Bach, hombre de la iglesia. Rachmaninoff, bandido guardia blanca. En 1948 hubo una reunión del Partido Comunista para analizar la situación de la música soviética, y Shostakovich fue nuevamente severísimamente criticado, especialmente por su novena sinfonía y por otra serie de obras. Se dijo que solamente un enano no podía comprender el papel heroico de la Unión Soviética en el triunfo sobre los nazis, y se prohibió la música de Shostakovich, y no solamente se prohibió su música, sino que lo cesaron como profesor en el Conservatorio de Leningrado y como profesor en el Conservatorio de Moscú. Durante aquellos años, Shostakovich compuso 3 tipos de música: la música para las películas, luego otra serie de obras de oratorios de tipo político, igualmente pésimos, y luego compuso una serie de obras que llamaba para el cajón, que eran obras que terminaba, las metía en el cajón y no las estrenaba porque hubiera sido peligrosísimo. Y no fue sino a partir de 1953 y de la muerte de Stalin cuando estas obras se empezaron a dar a conocer. Y yo creo que ya he exagerado en el uso de la palabra, y a menos que tengan alguna pregunta, voy a tocar. Eso esperaba. Bueno, muy bien. Muy bien, Mario. Me había pedido el señor director de la academia que tocara yo la primera suite en sol mayor de Bach para cello, y aunque no esté él aquí, quiero cumplir la promesa que le hice.
Thank you.